En esta preciosa noche vamos a continuar con el estudio Huid de la idolatría, parte 2. Huid de la idolatría, parte 2. Me parece que es una enseñanza muy importante. Huid de la idolatría, parte 2. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que la palabra idolatría es el concepto que se emplea a la veneración, y veneración significa culto, respeto y admiración profundo a algo, a alguien o a una acción, ¿verdad? Dijimos, o adoración que se realiza a los ídolos. Ahora, si la idolatría tiene que ver con los ídolos, tenemos que definir qué es un ídolo, ¿correcto? Dijimos que un ídolo es la representación de una divinidad que se toma como objeto de culto, o un individuo que genera una gran admiración o fervor. Un ídolo puede ser un deseo, una avaricia, también es un ídolo o idolatría. También se define como ídolo una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural o a una deidad, ¿correcto? Y a esa imagen o a esa figura se le adora y se le rinde culto como si fuera la divinidad misma. Eso nosotros lo vemos, ¿verdad?, en estos tiempos y desde tiempos atrás, ¿no? Desde la historia de la humanidad, parte de la desobediencia del ser humano, del hombre, se ha manifestado siempre en la idolatría y en la creación de ídolos. Eso sucedió desde los tiempos del pueblo de Israel. Aún con todo lo que Dios se manifestaba en la vida de ellos, ¿no? Ellos eran rebeldes, eran un pueblo contradictorio, y el Señor les decía, hagas esto, no hagas esto, y ellos iban y lo hacían, y entonces después los juicios de Dios venían sobre ellos, ¿no? Pero sin embargo son un pueblo escogido por Dios. Ahora, la semana pasada hablamos y mencionamos varias porciones bíblicas en el Antiguo Pacto. Quiero leer antes de continuar repasando esas porciones bíblicas, Primera de Timoteo 1:8, por favor, y vamos a dar instrucción de por qué estamos usando el Antiguo Pacto. Primera de Timoteo 1:8. Porque por la ley llega el conocimiento del pecado, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 3:19. Y la ley es importante para juzgar a las personas, para que las personas se den cuenta que necesitan de Cristo. También dijimos la semana pasada que si el apóstol Pablo dice huid de la idolatría es porque es importante el tema, ¿correcto? 1 Timoteo 1:8. Yo voy a leer de la 1960 hoy. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahí es claro cuando el apóstol Pablo dice que la ley no fue dada para el justo, sino para todas esas personas que son transgresores. Entonces, cuando nosotros mencionamos el Antiguo Pacto para dar una exhortación en amor, en doctrina, en paciencia, en cuanto a la idolatría se refiere, es por eso que lo hacemos, porque el Antiguo Pacto habla de estas cosas y son importantes mencionarlas, y lo estamos haciendo trazando bien la palabra de verdad, ¿correcto? Entonces, la semana pasada vimos unas porciones bíblicas en Deuteronomio 4. Por favor, ve a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4.
Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer siempre es que la misma palabra sea la que aclare, ¿correcto? La semana pasada leímos del versículo 1 al 40, pero quiero enfatizar ciertos versículos bíblicos en esta noche que me parecen importantes. En otras palabras, son los puntos más esenciales que yo veo en esa lectura, que leímos bastante la semana pasada. Vamos a leer desde el versículo 12, por favor, al 19, por ahora, después te digo a dónde ir. Versículo 12 al 19. ¿Estamos ahí? Dice, y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Moisés está diciendo aquí en lo que él está escribiendo que cuando el Señor se apareció en el monte Horeb, él solo habló, él no presentó ninguna imagen. Y ese hecho fue con un propósito y fue para que el hombre no se hiciera precisamente imagen de nada de lo que viera. Entonces el Señor solo habló, no presentó imagen. Dice el 13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó, dice Moisés, a mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios. Eso es otra cosa fuera de los 10 mandamientos. ¿Verdad? Hay 10 mandamientos, pero hay juicios y estatutos, ¿correcto? Porque el Pentateuco, o la ley, son los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, ¿correcto? Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué propósito tuvo eso, bendecido? Yo entiendo que hay personas que defienden este asunto de ponerse una imagen, de hacerse una estampilla, pero es indefendible. Es algo indefendible. No hay manera de justificar esa práctica con la palabra del Señor. Pero sí existen infinidad de porciones bíblicas que condenan una práctica de hacer imágenes para adorarlas, para rendirles pleitesías, para venerarlas, para tenerles admiración, respeto, un San Lázaro en una esquina, una Virgen en la otra, aún una imagen del Señor Jesucristo. Todo eso es idolatría. Es más, cuando nosotros somos esclavos de acciones, que veneramos esas acciones, que adoramos esas acciones, eso también es idolatría. La avaricia es idolatría. Deseos engañosos son idolatría. Dice el 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Mira el propósito, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Antes de eso dice, imagen de figura alguna. Dios no presentó, bendecidos, ningún tipo de imagen cuando habló con el pueblo de Israel. Ninguna. Y era el propósito de eso, para que no corrompieran sus corazones, ¿verdad? El 17. Figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas,
y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, son creaciones, cosas que Él creó. El cielo, la tierra, los animales, ¿verdad? Las aves. Él las hizo. O sea, Él no las hizo para que nosotros nos inclinásemos a ellas o a figuras que nosotros hagamos de ellas para adorarla, ni para rendirle pleitesía ni veneración. Dice, tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Ve al 23, por favor. Versículo 23. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, mira el consejo, bendecido. Mira el consejo del Señor, que no es por un rato, por generaciones. Dios no cambia, esto no cambia. Esto es en el viejo pacto, esto es en el nuevo pacto, no importa. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Bastante claro el juicio, ¿verdad? Bastante claro el mandamiento, bastante claro el estatuto. No podemos ni debemos hacer imágenes. Mira el 39. Y este es el llamado que nosotros le hacemos a aquellos que están todavía en estas prácticas idólatras. Que salgan de ahí, ¿verdad? Esa es la idea que escuchen esta palabra, que sus ojos del entendimiento sean alumbrados y puedan venir al Evangelio, a la parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Dice, aprende pues hoy, y ese es el llamado en esta noche, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Lo que sucede en este nuevo pacto bendecido es que esa exhortación se cumple cuando se manifiesta que nosotros somos hijos de Dios, y todo esto que el Señor está mandando a guardar es imputado para ti y para mí. O sea, que es como que si nosotros ya hemos cumplido toda esta ley. Porque en Romanos dice, lo que era débil por la carne, ¿verdad? Siendo él en semejanza de carne, condenó al pecado en la carne. También la semana pasada leímos Isaías 44. Ve por favor a Isaías 44. En beneficio a los hermanitos que no estuvieron también. Sí, Isaías 44, la semana pasada leímos desde el versículo 1 al 20. En esta noche vamos a leer del 9 al 20. ¿Qué dice el título encima del 9? ¿Verdad? Es una insensatez, bendecido. Algo que no es sensato. Es una insensatez. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. ¿Qué significa vanidad? Algo que es vano. Es vano. Quiere decir que no tiene valor. Es vanidad, no tiene valor. Entonces dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanos, no tienen valor, son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada, ¿qué cosa? Es útil. Para nada, bendecido. Tú puedes tener 20 ídolos en tu casa,
Y es inútil, no sirven para nada. Son vanidad. Y no estamos hablando de esta vanidad, de los collares. No, estamos hablando vanidad en el sentido que son vanos, que no sirven de nada. En eso estamos hablando. Dice, lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Acaso tú no puedes coger un ídolo y tirarlo contra el piso y quebrarlo? ¿Sí o no? Son vanos, son inútiles, no sirven de nada. Es una insensatez. ¿Quién formó un Dios? Y esto es, creo que, de una pregunta sarcástica. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de qué? De provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Bendecido. ¿Cómo un hombre puede crear una deidad? ¿Cómo un hombre puede crear algo que cuando tú le ores te va a contestar? Es insensatez, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso es que te lo dice acá, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo ¿dónde? En casa, ¿no? ¿Cuántas personas que nos escuchan, o cuántas personas que tú y yo conocemos, tienen una estatuilla en su casa, ¿verdad? Y le pasan por ahí, le hacen pleitesía, se rinden a ella, se inclinan a esa imagen. ¿Cuántas personas no van a los cementerios donde hay imágenes de ángel, de María, o de quien sea, de Jesucristo, y se inclinan a ella, ¿verdad? Y le hacen pleitesías y se persignan? Otros en las religiones paganas, las imágenes del Buda, etcétera. Cosas hechas por hombres. Y son semejanza a hombres hermosos, ¿no? Y los tienen en casa, el 14. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentar. Se enciende también el horno, cuece panes, hace además de paso un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, de la misma manera que usó para calentar y cocinar y para cocer un pan. Por eso es que encima dice la insensatez de la idolatría. No tiene sentido teniendo un Dios que creó todo el cielo, la tierra, las galaxias, todo lo que nosotros vemos. Es un Dios vivo y poderoso. Sin embargo, somos tan insensatos que de lo que en este ejemplo le sobró de la madera, hace un ídolo. Un santo, con esa dorada. Y se arrodilla delante de él. 16. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. ¿Ah? Este es tan serio, pero miren, ustedes no saben. ¿Por qué nos reímos? Disculpa, ¿por qué nos reímos? Porque se ve ridículo, ¿sí o no? Se ve ridículo. Para ti y para mí, esto es ridículo. Pero solo el corazón escogido por gracia y alumbrado por el Espíritu Santo ve esto. Porque la realidad es que nosotros estuvimos ahí. Versículo 16, vamos a leer otra vez. Dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Mira, no saben ni entienden. Todos esos ejemplos que ustedes acaban de dar, no saben ni entienden. Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender.
No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, ellos mismos bendecidos, no tienen el entendimiento para decir, 2 puntos, ¿verdad? Dice 2 puntos. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza o de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Bendecido? No hay que decir más nada, ¿no? Yo no entiendo cómo pueden justificar lo injustificable. Imposible que alguien pueda decir, después de leer eso, no, Dios está bien con ciertas imágenes. Imposible. Solo un corazón, como dice ahí, cegado, unos ojos que no ven y un corazón, dice acá, que no tiene entendimiento. Dice, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. El ídolo, ¿no? Vea Éxodos 34, por favor. A la mano izquierda está Éxodo, después de Génesis. Voy a leer del 11 al 14 y de ahí brinco a otro lado, ahí mismito. Dice Moisés, ¿verdad? Escribiendo. Sí. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis, mira lo que el Señor les manda a Israel. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Versículo 17, bendecido. Dice, no te haráis dioses, ¿de qué? De fundición. ¿Qué es un dios de fundición? Fundir un yeso, ¿no? Lo metes en fuego, un molde, ¿verdad? Vamos a regresar a Deuteronomio 7, por favor. 1 por ahora, después les voy a ir diciendo lo que vamos a ir leyendo. Mira qué tremendo esto que vamos a leer. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 5. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. 2 puntos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea que cuando el pueblo de Israel conquistaba una nación o naciones, lo primero que tenía que hacer era tumbar todo lo que había ahí. Porque te recuerdo algo en Deuteronomio 4. Te recuerdo 4:6, Deuteronomio 4:6 dice, guardadlos, o sea, los mandamientos del Señor, los estatutos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, cuando el Señor les daba la victoria sobre otros pueblos, como ellos eran representantes de Dios como nación,
porque ellos vivían bajo una teocracia. Parte de esa cualidad de Israel era no tener imágenes, estatuas, dioses ajenos, no inclinarse a ella. Por eso es que este es el segundo versículo que ya vemos, o es la segunda porción bíblica, donde el Señor les dice: los altares los destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Estoy en Deuteronomio 7 otra vez. Versículo 6, por favor. Mira, esta es la soberanía de Dios escogiendo a Israel. Mira lo que dice acá. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira lo que dice acá, bendición. Esto es soberanía y esto es gracia. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Él os amó, ¿verdad? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que te odia, en persona le dará el pago. Guardad, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, el Consejo Apostólico bendecido en todo este asunto, y una de las cosas que dijimos la semana pasada, y mencionamos también que el apóstol Pablo fue judío, correcto. Entonces, nosotros todo lo que hemos leído está en la ley. Y él era un docto, ¿no? De la ley, en cuanto a la ley irreprensible, dice, ¿verdad? Creo que es en Colosenses. Entonces, también dijimos que en Hechos 17, 16, no vamos a ir ahí, no voy a ir a leer eso. Dice que el apóstol Pablo estaba en Atenas y que su espíritu se enardecía al ver a la ciudad rendida a la idolatría. ¿Por qué él tiene esa reacción? Porque él conocía los estatutos de Dios, porque él conocía que Dios es un Dios celoso. Dios celoso es, dice, ¿verdad? Y a él no le gusta que nosotros hagamos estas cosas. Entonces, el apóstol Pablo fue judío, conocía las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, y bendecido de la misma manera que el Señor nos manda a no fornicar, a no adulterar en el nuevo pacto. También nos manda a no ser idólatras. O sea, los mandamientos de Dios no caducan porque estamos en la gracia. La manera que Dios lidia con el hombre y la manera que Dios salva al hombre sí cambia. Pero Dios va a exigir que seamos de la misma manera que el pueblo de Israel estaba llamado a ser un pueblo diferente. También nosotros como iglesia de Cristo estamos llamados a dar frutos. Dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros y que guardáis mis palabras. También en Romanos el apóstol Pablo dice que estamos llamados a la obediencia, a la fe, por amor de su nombre. Y la obediencia a la fe es obedecer el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el consejo apostólico en el nuevo pacto? Vea 1 Corintios 12, por favor. 12:1. 1 Corintios 12:1. Bendecido, defender este asunto y justificarlo es defender lo indefendible. Si después de una exposición tan clara como esta palabra, no porque lo esté diciendo yo, porque lo he leído, si alguien te lo discute, mira, goodbye. Dice 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones o los regalos espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles o alejados del Señor, ¿verdad? Gentiles. Se os extraviaba llevándoos, mira cómo dice acá, bendecido, como se os llevaba a los ídolos, ¿qué? Mudos. No hablan, no entienden, no hacen nada, son inútiles, como dice Isaías, son inútiles.
son vanidad, son vanos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Padre. Una confirmación perfecta. Bendecido, si tú eres del Señor, tú no vas a andar detrás de ídolos. Si no eres del Señor, vas a andar detrás de ídolos. Así es. Porque lo que yo entiendo acá es que hacer eso es ofender al Señor Jesucristo. Pero nadie lo puede llamar Señor Jesús si no es por el Espíritu. Vea 2 Corintios 6, por favor. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? No hay ningún acuerdo, ¿no? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, para ti como hijo, que eres el templo del Señor, no puedes tú tener relación con un ídolo. No puedes tú tener ningún interés por un ídolo. No puedes tú tener un ídolo en tu casa y decir que eres templo de Dios. Porque no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Acaso el Señor no mora en nosotros por su Espíritu? ¿Acaso nosotros necesitamos algo inútil para rendirle pleitesías o venerar a eso? No, ¿verdad? No necesitamos eso. Vea 2 de Tesalonicenses 1, por favor. Perdón, 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 1. Vamos a leer desde el 2. 1 de Tesalonicenses 1, 2 en adelante. Le damos gracias a Dios que nos ha librado de todo eso, ¿verdad, bendecido? Y esa es nuestra intención, librar a otros por medio de la palabra del Señor. Lo bueno es que Dios es bueno, misericordioso, ¿verdad? Y nos ama. Y lo que quiere es alumbrarnos, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. 1, 2. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mira qué bonito lo que dice acá. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendecido. No podemos decir que alguien se ha convertido de un ídolo si todavía tiene el ídolo. ¿Todavía tiene qué? El ídolo. Oh, sí. Si todavía lo venera, lo adora, le rinde pleitesía, lo tiene en la casa. No te has convertido de un ídolo a Dios. Lo que tiene es una mezcla de paganismo con cristianismo, ¿no? Eso es lo que tiene. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Hace falta una conversión. Terminamos en 1 Corintios 10, por favor.
Primera de Corintios 10:1. Ahora, nosotros hablamos de este texto bíblico en el pasado y dijimos que eso es un ejemplo para la iglesia. El apóstol Pablo no está diciendo que nadie se va a perder, lo que está diciendo es que no podemos tentar a Dios. Si ustedes recuerdan lo que nosotros dijimos que significa tentar a Dios, cuando el apóstol Pablo dice no tentéis al Señor tu Dios, es la actitud de pensar que puedes seguir haciendo algo incorrecto y pensar que Dios no te va a dar una disciplina. Exacto. Eso es lo que significa. No significa que vas a perder la salvación, no significa que el Señor... nada de eso, ¿correcto? Sencillamente, el ejemplo de Israel fue un pueblo escogido. El remanente de Israel va a ser salvo porque es salvo por gracia, por los padres, por las promesas a los padres, a los patriarcas, a quien, a Jacob o a Abraham, ¿correcto? Igual a la iglesia es salva para siempre, los escogidos son salvos para siempre, pero no podemos tentar a Dios. Pensar que podemos hacer algo indebido y sencillamente decir, bueno, como estamos en gracia, aquí no pasa nada. No. Entonces esa es la amonestación. Si tú ves el subtítulo o el título de este capítulo 10, dice amonestaciones contra la idolatría. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No voy a explicar eso porque eso ya lo explicamos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea que ellos se beneficiaron de eso, ¿no? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Bendecido, él está mencionando el antiguo pacto, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces eso es un ejemplo para nosotros, bendecido. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tentar a Dios es pensar que podemos seguir haciendo lo mismo sin tener consecuencias. De la manera que Dios lidia con sus hijos a través de la disciplina. No de la manera que te lo predica el sistema religioso equivocado, ¿no? Que ellos te dicen que o eres salvo o no eres salvo. O sea, es un extremo y el otro. No, Dios lidia con sus hijos a través de la disciplina. Dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Eso es lo que hemos hecho en estas dos clases, ¿no? Hemos dado ejemplos para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis, ¿qué cosa? Idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, vuelve a decir, bendecido, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, Señor, gloria a Dios. Bendecido. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos predicando, de lo que estamos enseñando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el consejo apostólico, bendecido. Hay ejemplos en el antiguo pacto de las cosas que sucedieron por el pueblo ser idólatra. En este contexto de la iglesia en Corintios, ellos tenían unos grandes retos, ¿verdad? Que a lo mejor tú y yo no nos podemos tal vez relacionar con lo que estaban ellos pasando. Nosotros tal vez no tenemos este problema, no tenemos estos retos, estas tentaciones, pero es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y además que nosotros le estamos hablando a aquellos que nos escuchan por nuestra página de internet y tal vez están en religiones paganas, catolicismo romano. Es importante que ellos sepan que si ellos dicen que profesan a Jesucristo como el Señor, tienen que honrar esta palabra.
tienen que creer lo que está escrito. Y el apóstol Pablo dice, huid de la idolatría. Si no sabes qué es idolatría, escucha el primer estudio y escucha esto otra vez. Y ahí te vas a dar cuenta lo que es ser una persona idólatra. Y al Señor pues no le agrada eso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice que adornemos la sana doctrina, ¿verdad? Con nuestro proceder. Y eso es lo que queremos hacer, adornar la sana doctrina con nuestra manera de vivir. Amén. Entonces huimos de la idolatría, no nos dejamos engañar, ¿verdad? Y esperemos que las personas que nos van a escuchar tampoco se dejen engañar por algo que es inútil, que es vanidad, que es vano, que no tiene sentido, que no sirve para nada, cuando nosotros estamos llamados a servir a un Dios vivo y poderoso, ¿correcto? No un pedazo de yeso, no un pedazo de palo, no un pedazo de tronco, que no sirve para nada, que no ven, no oyen, no andan, tienen manos y no ven, tienen pies y no corren, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Y semejante, dice Salmo, son los que la hacen y las adoran. Pero sabemos que los que van a oír son los que están escogidos por el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar? Con mucho gusto.